¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a dar entonces inicio a la clase de la fisiología de la glándula suprarrenal, diciendo que este órgano en realidad son un par de estructuras piramidales que cubren la parte superior de cada riñón, que están constituidos por una corteza y una médula, recubiertas por una cápsula de tejido conectivo que son retroperitoneales, al igual que los riñones, que ambas zonas, corteza y médula, son dos tejidos endocrinos distintos, son de diferente origen embrionario. La corteza procede del mesodermo y segrega hormonas esteroideas, mientras que la médula deriva del neuroectodermo y segrega catecolaminas. La corteza a su vez se encuentra dividida en tres capas: glomerular, secretando aldosterona, fascicular, que sintetiza colesterol, y la reticular, que segrega andrógenos y también en menor cantidad cortisol. La aldosterona controla el metabolismo hidroelectrolítico y su secreción depende fundamentalmente del sistema renina-angiotensina y de los niveles plasmáticos de potasio. El cortisol y los andrógenos están regulados por la ACTH hipofisaria, y por último las catecolaminas que se producen en la médula, reguladas por la actividad del sistema nervioso simpático. Y a modo de esta introducción terminaremos que las glándulas suprarrenales son esenciales para la supervivencia, ya que sin ellas las alteraciones del metabolismo electrolítico y de los carbohidratos producen la muerte por colapso circulatorio o coma hipoglucémico. Dentro de los objetivos que hemos fijado para los alumnos que cursen esta materia de fisiología, con respecto a la glándula suprarrenal, deben conocer características de la formación embriológica de las mismas, histología y anatomía, lo cual fundamenta la fisiología de dicho órgano. También deben ser capaces de señalar las catecolaminas secretadas por la médula suprarrenal y resumir su biosíntesis, metabolismo y funciones, además de diferenciar entre los distintos esteroides que se producen en la corteza suprarrenal y su biosíntesis, describir mecanismos de acción y efectos fisiológicos de las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, y poder describir características principales de las enfermedades causadas por exceso o deficiencia de cada una de las hormonas de la glándula suprarrenal. Para dar comienzo, vamos a iniciar entonces con algunos conceptos básicos de la embriología, la anatomía y la histología de estas glándulas, que le dan justamente, como decíamos recién, el fundamento a la función de las mismas. Para decir en líneas generales, estas glándulas tienen que ver con la respuesta al estrés, uno de los estímulos importantísimos para el funcionamiento de esta glándula. En el apartado de embriología veremos que la corteza suprarrenal se origina del mesodermo intermedio, en un sector ubicado entre el pliegue urogenital y el origen del mesenterio, mientras que la médula suprarrenal se origina de el ectodermo, ¿sí?, de la cresta neural, que se origina en la parte dorsal de la aorta, ¿sí?, que va eliminando desde la quinta semana aproximadamente de la gestación algunas células, ¿sí?, que le llamaremos después cromafines, que se van desprendiendo y que van formando ganglios simpáticos paravertebrales, y que también se van acercando hacia este mesodermo que va a dar origen a la corteza suprarrenal, y se van
acomodándose por encima de este mesodermo para formar la futura médula suprarrenal. De manera tal, como vemos aquí en estas imágenes, las células cromafines entonces quedan por dentro de lo que es la futura corteza suprarrenal, y ya en el nacimiento podemos tener entonces la conformación ya de lo que es la glándula suprarrenal con la médula, con células que tienen contenido de hormonas catecolamínicas, y la corteza, que se conformará en 3 zonas, glomerular, fascicular y reticular, que van a dar origen a las hormonas corticoides, ¿sí? Aquí vemos el desarrollo desde el origen embrionario de lo que va a ser la corteza y lo que va a ser la médula, que en un principio se van aproximando y después se va introduciendo estas células cromafines que van a formar la médula suprarrenal hasta el desarrollo definitivo en el niño. Como vemos aquí entonces, la médula suprarrenal conforma básicamente un ganglio simpático modificado al que le llegan fibras preganglionares que la van a inervar, pero que no poseen axones postganglionares. Por lo tanto, presentan la particularidad de descargar sus productos directamente al torrente circulatorio, actuando de una manera auténticamente endocrina. Hacia la 5ª o 6ª semana de concepción, una subpoblación de células de la cresta neural da lugar a esos ganglios autonómicos simpáticos, mientras otros invaden la corteza adrenal, que es de origen mesenquimal, para formar la médula adrenal. La médula adrenal se compone casi exclusivamente de células llamadas cromafines o feocromocitos. Estas células tienen grandes núcleos y un aparato de Golgi perfectamente desarrollado, y además poseen numerosos gránulos cromafines con vesículas electrodensas, similares a los gránulos de las terminales nerviosas simpáticas del sistema nervioso, en los que se almacenan, por supuesto, lo que decíamos, las catecolaminas tales como adrenalina y noradrenalina. Continuando con la anatomía, vamos a decir entonces que estas glándulas suprarrenales entonces es un par de órganos que están, por supuesto, como su nombre lo dice, sobre el casquete, por encima de la parte superior de los riñones. La derecha tiene una forma más triangular, la izquierda una forma más semilunar, y están irrigadas arterialmente por 3 arterias. Las arterias suprarrenales superiores, que son ramas de la frénica inferior o subdiafragmática, la arteria suprarrenal media, que deriva directamente de la aorta abdominal, y la arteria suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. El componente venoso drena por una sola vena, que en el lado izquierdo lo hará en la vena renal izquierda, y que en el lado derecho lo hará directamente en la vena cava inferior. Aquí básicamente lo mismo, que puede verse con un poquito de mayor detalle, como las arterias renales se desprenden de la frénica inferior, la arteria adrenal superior,
de la aorta abdominal, la media, y la inferior de la arteria renal, y cómo el componente venoso vuelca su contenido por una única vena adrenal en el lado izquierdo sobre la renal, y en el lado derecho directamente en la vena cava inferior, como decíamos recién. Con respecto a la inervación, ya lo anticipábamos al hablar de la embriología, desde T10 a L1 conforman un plexo que va por lo que llamamos el nervio esplácnico, que puede pasar también por el ganglio celíaco, y que va a llevar la inervación sobre todo a la zona de la médula suprarrenal, y que debemos recordar estas fibras preganglionares actúan o llevan el neurotransmisor acetilcolina, ¿sí? Que es el que le va a dar el estímulo en receptores nicotínicos para la liberación de estas hormonas que son las catecolaminas de la médula suprarrenal. Por último, con respecto a la histología de esta glándula, podemos decir que está compuesta por una médula. Esa médula tiene células cromafinas que tienen gránulos de adrenalina y noradrenalina, básicamente en este sector. Ya explicaremos por qué mayor cantidad de adrenalina. Y una corteza que está dividida en tres zonas, de afuera hacia adentro: glomerular, fascicular y reticular, que está pegada a la zona medular. Que la glomerular, como vemos, están dispuestas las células de forma como un glomérulo, y de ahí su nombre. La fascicular son haces que se disponen verticalmente, es la más grande de las capas de la corteza, constituyendo aproximadamente el 70-75%, y la reticulada, que es donde se van a formar los andrógenos, como última capa profunda de la corteza. Como un detalle que nos va a servir para explicar el comportamiento de la médula suprarrenal, el comportamiento con respecto a la formación de hormonas en la médula suprarrenal, tenemos que explicar cómo es la irrigación, que la irrigación arterial va desde la corteza hacia adentro en la médula. Esto tiene su importancia fisiológica, que luego explicaremos, pero como vemos, el contenido arterial, la sangre oxigenada, va desde la corteza hacia adentro, hacia la médula, y por supuesto en la médula es de donde parte la formación de las venas que van a salir a través de una única vena por este órgano. Y vamos a decir que el 80% de esta glándula corresponde a la corteza suprarrenal, y solamente el 10 a 20%, según el autor que lean, corresponde a la médula suprarrenal. Teniendo en cuenta que esta corteza entonces va a estar dividida en tres distintos tipos de células. En la glomerulosa, donde se va a liberar exclusivamente los mineralocorticoides; en la fascicular, un poco más profunda, donde se van a liberar glucocorticoides y algunos andrógenos; y la reticular, que está encargada de formar andrógenos y algunos glucocorticoides. Estas dos últimas dependientes del estímulo único de la ACTH. Y en la glomerulosa, como ya lo vamos a ver, mínimamente de la ACTH, pero sobre todo de otros estímulos que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina y con
algunos cationes. Por supuesto, acá es donde se va a desarrollar la función esteroidogénica y en la médula la síntesis de catecolaminas, principalmente adrenalina. Hablando específicamente entonces de la médula suprarrenal, vamos a decir, como ya lo anticipábamos, que es un ganglio simpático modificado, ¿sí? Es decir, su origen es neuroectodérmico, tiene relación directamente con el sistema simpático, tiene fibras preganglionares que son esplácnicas, que vuelcan su contenido de acetilcolina en receptores muscarínicos, y esto da origen a la formación, a la síntesis y a la liberación de compuestos catecolamínicos como adrenalina y noradrenalina, básicamente, también como anticipábamos, de adrenalina, y que tiene que ver justamente con la irrigación que ahora mismo vamos a explicar. Vuelcan este contenido en los vasos sanguíneos, y por lo tanto estamos hablando de que es un verdadero órgano neuroendocrino, la médula suprarrenal. Por supuesto, las acciones van a ser similares, pero con ciertas particularidades, teniendo en cuenta receptores, y que además estamos hablando de mayor cantidad de adrenalina, a diferencia de los nervios de las fibras postganglionares simpáticas, donde hay mayor liberación, o se invierte el 80-20, pero a favor de la noradrenalina. Actuarán en los órganos blancos y veremos cuáles son las acciones que se producen de acuerdo a situaciones generalmente de urgencia. Entonces, los neurotransmisores adrenérgicos, en este caso no neurotransmisores, sino hormonas verdaderamente, son adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y se liberan tanto en suprarrenal como hormonas, en el simpático como neurotransmisores, y en la médula, como le decíamos, 80% de adrenalina, 20% de noradrenalina, y en las varicosidades de las fibras postganglionares del simpático a la inversa. ¿A qué se deberá esto? Bien, se debe entonces fundamentalmente a algunos factores. La síntesis de estas hormonas catecolamínicas tiene su origen por allá en la tirosina, y esta tirosina debe ser hidroxilada para pasar a formar lo que conocemos como dopa o L-dopa, y esto, a través de una decarboxilación, se convierte en dopamina. Esta dopamina va a ingresar a los gránulos cromafines que tienen estas células en la médula suprarrenal, y a través de una hidroxilasa va a convertirse en norepinefrina, la cual ya es uno de los componentes que se van a liberar ante situaciones de urgencia a sangre. Pero esta norepinefrina, en esta norepinefrina va a actuar una hormona que es una enzima que es la fenil N-metiltransferasa, feniletanolamina N-metiltransferasa, la cual va a pasar o convertir a epinefrina o adrenalina, que va a conformar parte de el mayor número de gránulos cromafines que se encuentran en la médula suprarrenal. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay más adrenalina? ¿Por qué? Porque la feniletanolamina N-metiltransferasa es inducida por glucocorticoides que, como ya les mostraba en otro slide, vienen en gran cantidad en la sangre que pasa desde la corteza hacia la médula suprarrenal. Es decir, esa sangre que tiene este sentido desde la corteza hacia adentro, hacia la médula, ya viene cargada con una gran cantidad de glucocorticoides que se formaron en la corteza, y por lo tanto estimulan a esta enzima, la cual va a dar origen
a la adrenalina. Esta es la explicación de por qué en la médula suprarrenal se invierte la síntesis a favor de la adrenalina, teniendo entonces 80% de formación de adrenalina y 20% únicamente de noradrenalina. Fue Raymond Alquist quien, estudiando efectos de las catecolaminas inhibitorios sobre el útero, en 1948 hace esta publicación hablando de los receptores adrenotrópicos o adrenérgicos, y ahí entonces precisamente fue donde describe distintos tipos de receptores alfa y beta adrenérgicos o catecolaminérgicos, donde pone de manifiesto no solo los efectos de noradrenalina o de adrenalina o dopamina en distintos órganos, tejidos, sino también que podían variar estas acciones de acuerdo al receptor donde estimularan. Y así vieron que, por ejemplo, en el corazón, en receptores beta 1, aumentaban en general la contractilidad, y en vasos sanguíneos existía la posibilidad de que actuaran estas catecolaminas en receptores alfa 1 o beta 2, y las respuestas iban a ser distintas. Bronquiolos en general predomina la broncodilatación a través de receptores beta 2, y así vamos a ir viendo que en realidad con el tiempo se van descubriendo no solamente que existían alfa y beta, sino también que existían distintos subtipos de estos receptores. El mecanismo de acción básica de la actuación de las catecolaminas en los receptores es el de actuar en receptores de membrana, y en receptores ya a esta altura podemos hablar de alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Actúan asociados a una proteína G, que puede ser tanto estimulatoria como inhibitoria, y esta proteína G va a actuar habitualmente en la adenilciclasa o en la fosfolipasa C, y liberando como segundos mensajeros para actuar directamente hasta cumplir su acción final. De esta manera vemos cómo los receptores alfa 1 actúan con una proteína G estimulatoria asociada, que va a estimular a la fosfolipasa C, y esta va a aumentar el inositol trifosfato y diacilglicerol, y de esta manera también van a aumentar los la liberación de los depósitos de calcio intracelular. Los receptores beta en general actúan con una proteína G estimulatoria que van a actuar justamente estimulando la adenilciclasa, pasando el ATP a AMP cíclico, y de esta manera ejerciendo su acción intracelular. El alfa 2 en general está asociado a una proteína G inhibitoria que inhibe la adenilciclasa, y por lo tanto disminuye la posibilidad de tener AMP cíclico intracelular. Ya hablaremos con más detalle de todas las acciones a nivel de los receptores, tanto adrenalina como noradrenalina, pero básicamente, y para ser un poco más gráfico, y sobre todo hablando de adrenalina, que es la mayor producción de la médula suprarrenal, todos estos son lugares donde actúa a nivel del corazón en receptores beta 1, habitualmente aumentando la fuerza de contracción, es decir, el inotropismo y la frecuencia de contracción del corazón.
A nivel del hígado generalmente aumenta la glucogenólisis y de esta manera aumenta la glucemia a nivel de sangre, es decir, es hiperglucemiante. A nivel del metabolismo basal va a incrementar la tasa metabólica. A nivel de arteriolas, habitualmente en todo el organismo produce vasoconstricción a nivel de receptores alfa 1, pero en el músculo esquelético habitualmente la adrenalina induce vasodilatación, por lo cual este efecto generalmente prevalece sobre los vasos sanguíneos, y de esta manera la resistencia periférica total habitualmente bajo la acción de la adrenalina disminuye. Por lo tanto, tenemos generalmente un aumento de la tensión arterial máxima debido a todos los otros efectos que hablábamos, aumento de la frecuencia, de la fuerza de contracción, pero una disminución de la presión arterial mínima, y esto ya lo vamos a ver también con algún detalle mayor. Sobre las funciones del aparato digestivo, generalmente se ven inhibidas de acuerdo a la acción de la adrenalina, y también a nivel de los bronquios, como ya vimos a través de receptores beta 2, induce la broncodilatación. Entonces aquí con mayor detalle, las acciones de adrenalina y noradrenalina, vemos que habitualmente la potencia, la acción prevalece con noradrenalina, es decir, con el neurotransmisor del sistema simpático. Se libera más noradrenalina, como decíamos, en el sistema simpático, en las terminales nerviosas del sistema simpático, a excepción de los receptores beta 2, donde la acción es mayor de la adrenalina, que sale, por supuesto, como consecuencia de la liberación, de la síntesis y liberación de la médula suprarrenal. Como decíamos recién, los alfa 1 actúan con una proteína G estimulatoria sobre la fosfolipasa y libera o aumenta los niveles de inositol trifosfato y calcio intracelular, y de esta forma sobre el músculo liso vascular generalmente produce vasoconstricción. En el hígado, como mencionábamos, aumento de la gluconeogénesis o glucogenólisis también. De esta manera es hiperglucemiante. En el útero, en los alfa 1 generalmente producen contracción. La noradrenalina relaja habitualmente el músculo liso intestinal, y a través de receptores alfa 2, que dijimos que actúa con una proteína G de membrana inhibitoria, inhiben a la adenilciclasa y disminuye el AMP cíclico intracelular, y por lo tanto, disminuyendo esto, produce en el músculo liso vascular vasoconstricción, disminución de insulina y glucagón a nivel del páncreas, disminuye la lipólisis, y en el cerebro disminuye la liberación de noradrenalina. Con respecto a los receptores beta, todos actúan a través de una proteína G estimuladora de la adenilatociclasa, y por lo tanto aumentan los niveles de AMP cíclico, y habitualmente a través de la acción adrenalina de la médula suprarrenal en el músculo liso vascular, va a ocurrir una vasodilatación generalmente del músculo estriado, esquelético. En los músculos de los bronquios va a producir la broncodilatación. A nivel del hígado, por supuesto, aumento de la gluconeogénesis. Esto es igual que en el resto de las acciones de noradrenalina como la adrenalina. Es una de las hormonas hiperglucemiantes. Disminuye la motilidad intestinal, hay un aumento en este caso de la lipólisis, un aumento de la insulina y el glucagón, y un aumento en la contracción del músculo esquelético. A nivel uterino, la relajación uterina a través de principalmente receptores beta 2. Con respecto a los receptores beta 3,
más acción de la noradrenalina, aumentando, como vimos en el AMP cíclico. Sobre todo se ve mucho más la acción a nivel de la parte digestiva, aumentando la motilidad intestinal y la lipólisis, que es la destrucción de los lípidos. A modo de síntesis, tanto noradrenalina como adrenalina va a producir un aumento de la glucemia, hiperglucemia a nivel hepático y muscular, lipólisis, un aumento en la insulina y el glucagón, una disminución de la insulina y el glucagón, uno sobre los receptores beta y otro sobre los receptores alfa, y a nivel cardíaco sobre los receptores beta 1 van a aumentar dos propiedades que son el inotropismo y el cronotropismo. Con respecto a la noradrenalina sola, generalmente tiene mayor acción sobre receptores alfa 1 y esto es lo que nos da la vasoconstricción de casi todos los órganos, menos en lo que ocurre en receptores beta 2, dado exclusivamente por la adrenalina, donde aumenta la vasodilatación del músculo esquelético. Por lo tanto, algunos han estudiado algunos cambios circulatorios que se pueden producir con el goteo intravenoso de adrenalina y noradrenalina. Tengamos en cuenta que esto in vivo generalmente ocurre menos, porque la noradrenalina, sus mayores efectos no están dados a nivel endovenoso, sino a nivel de las terminaciones nerviosas. Pero bueno, este es el efecto que se ve sobre los cambios circulatorios. En la presión arterial, la adrenalina aumenta la presión arterial, sobre todo la máxima, pero como habíamos dicho, disminuye en general la presión arterial mínima, porque produce una gran vasodilatación a nivel de músculo. Por lo tanto, tenemos una disminución de la presión y aún se amplía la diferencial, cosa que no ocurre a nivel de la noradrenalina, que aumenta tanto los factores que aumentan la máxima como también la resistencia periférica total, que es un factor que aumenta también la presión arterial mínima. Y como consecuencia de estos aumentos tanto de máxima como mínima, como un efecto reflejo en el cual cae la frecuencia cardíaca, lo cual no ocurre con la adrenalina, porque disminuye la presión arterial mínima y aumenta nada más que la máxima. Por lo tanto, el gasto cardíaco es más efectivo con la acción de la adrenalina aumentando y disminuyendo con la acción de la noradrenalina. Como decíamos recién, la resistencia periférica total disminuye con la infusión de adrenalina y aumenta muchísimo por la vasoconstricción en alfa 1 de todos los órganos con la acción de la noradrenalina. Bien, hasta aquí vamos a ver la médula suprarrenal. Ahora nos vamos a enfocar en la corteza suprarrenal y sus secreciones hormonales. Bueno, ya vemos que están un poquito agotadas de tanto estrés estas glándulas suprarrenales. Vamos a ver si podemos continuar con si aguantan un poquito más el teórico. Bien, este es el eje básico de estimulación de la corteza suprarrenal. Después hablaremos específicamente de lo que ocurre en cada uno de esos sectores, pero básicamente las situaciones de estrés inespecíficas de distintos tipos, ya también vamos a ahondar un poquito más en esto, porque también actúa sobre todo con los glucocorticoides el ciclo circadiano y demás, pero básicamente para toda la glándula suprarrenal, sabemos que en menor medida para la capa glomerular,
que es donde se liberan los mineralocorticoides, el estrés inespecífico es lo que actúa sobre centros superiores encefálicos, y esto va a nivel del hipotálamo a liberar la liberación de CRH, que es una hormona liberadora de adrenocorticotrofina. Y esto se vuelca en la parte anterior en el lóbulo anterior de la hipófisis a través de la sangre, y va a producir la liberación de ACTH, ¿sí? Básicamente no es ACTH lo que se libera, sino que en general es otra hormona que se llama proopiomelanocortina, ¿sí? La propiomelanocortina es una molécula mucho más importante que tiene que ver con la adrenocorticotropina, con la menorcitoestimulante, y con otra que se llama lipocortina. ¿Sí? Todas estas se liberan y se van escindiendo, y lo que a nosotros nos interesa es la acción de esta parte cortina, que nos va a dar la liberación, el aumento de la ACTH en el lóbulo anterior de la hipófisis, la cual va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal y nos va a dar sobre todo el aumento del cortisol, lo cual va a servir de feedback negativo, ya que va a ir tanto hacia la hipófisis como hacia el hipotálamo, inhibiendo de manera que se regule el ciclo de esta manera. Tres sectores: la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Ya dijimos antes entonces que un 15% corresponde nada más a la zona glomerulosa o glomerular, que el mayor porcentaje de la corteza se lo lleva a la fascicular, y un 10% la reticular. Esta reticular, que es la que va a producir las hormonas andrógenas, que son de una acción leve, y que se completa esta capa en la vida ya postfetal, o sea, después del nacimiento. Nosotros tendríamos hacia los 3-4 años la conformación completa de la corteza suprarrenal a través de la aparición de la zona reticular. No antes. La corteza suprarrenal en el recién nacido está compuesta únicamente por glomerular y fascicular. ¿Y cuáles son las características de todas estas células corticales? Bueno, básicamente van a producir hormonas todas derivadas del colesterol, por eso es que lo ponen aquí en amarillito, porque tiene gran cantidad, gran concentración de gotas lipídicas. Son hormonas a las que le llamamos esteroideas, todas derivadas del núcleo ciclopentanoperidofenantreno, que es la molécula básica del colesterol. Y todas estas hormonas necesitan para su desarrollo un gran desarrollo también, no gran cantidad de mitocondrias y de retículo endoplásmico, que es donde se producen las mismas. Tendremos que hablar que hay dos grupos de esteroides. En algunos libros van a ver también que hablan de 3 grupos, pero básicamente los que se producen a nivel de la corteza suprarrenal son 2: los que tienen 21 átomos de carbono, como mineralocorticoides y glucocorticoides, es decir, estos que se forman en la capa glomerular y fascicular, y que podemos entonces decir que estos serían mineralocorticoides, la aldosterona y glucocorticoides, cortisol y corticosterona, y con 19 átomos de carbono, estos que se le llaman 17 cetoesteroides, porque tienen un grupo cetona en el carbono 17, como son los andrógenos. Pero claro,
Hay también pequeña formación de estrógenos, sobre todo estos a nivel periférico, a través de la acción de la aromatasa, que convierte a los andrógenos de la corteza suprarrenal en estrógenos, y que tiene 18 carbonos. ¿Y cómo es la síntesis de todas estas hormonas córtico suprarrenales? Bueno, decíamos que parten básicamente del colesterol y que eso está estimulado a través de la ACTH para que el colesterol se quede libre, ¿sí? A través de una enzima que ya veremos, la esteril colesterol esterasa. Pero una vez que tenemos libre el colesterol a nivel de la mitocondria, va a actuar la colesterol desmolasa, que va a pasar colesterol a pregnenolona, ¿sí? Paso fundamental, también estimulado por por una proteína que permite el paso de la membrana externa a la membrana interna de la mitocondria, que ya la vamos a ver, que es la STAR, y que genera la primera molécula, que es la pregnenolona, a partir de la cual se van a comenzar a formar todo el resto de los esteroides, de las hormonas esteroideas. ¿Por qué tenemos tres zonas distintas que producen tres tipos de hormonas distintas en la corteza suprarrenal? Bueno, básicamente porque hay una batería de enzimas, batería enzimática, que es más o menos específica de cada uno de estos sectores. Así tenemos que la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa es la que permite el paso de pregnenolona a progesterona, y también el paso, por supuesto, de la 17 hidroxipregnenolona a 17 hidroxiprogesterona en la capa fascicular. Y a nivel de la capa reticular, de dehidroepiandrosterona a androstenediona, que es la de mayor cantidad que se produce a nivel de la zona reticular. Esta progesterona en la zona glomerular en general pasa por otra enzima, la 21 beta hidroxilasa a 11 desoxicorticosterona, y la 11 beta hidroxilasa permite que esta se convierta en corticosterona, y como único lugar donde existe otra enzima que nosotros necesitamos, aldosterona, a nivel de la glomerular, único lugar donde existe esta enzima de la corteza suprarrenal es la aldosterona sintasa o sintetasa, que es la que nos va a llevar la corticosterona a aldosterona. Fíjense ustedes que hay otras enzimas que actúan en el paso desde la zona glomerular hacia la zona fascicular y hacia la zona reticular de estos productos, que nos van a dar distintas otras hormonas y favorecer la producción de los otros esteroides, hormonas esteroideas. 17 alfa hidroxilasa nos va a pasar la pregnenolona que se formó en la glomerular a la zona fascicular en 17 hidroxipregnenolona. Y la progesterona va a pasar a través de esta misma enzima a 17 hidroxiprogesterona. Ya de ahí para adelante solamente nos actúan las acciones de las que ya habíamos mencionado, que actúan transversalmente en todas estas formaciones. La 21 beta hidroxilasa pasando de 17 hidroxiprogesterona a 11 desoxicortisol, y la 11 beta hidroxilasa pasando de desoxicortisol al producto final y más importante, que es el cortisol a nivel de la zona fascicular.
un producto o una parte que corresponde a la misma enzima de la 17 alfa hidroxilasa, que es la 17-20 liasa, va a pasar de 17 hidroxipregnenolona a dehidroepiandrosterona, que es el primer andrógeno de la zona reticular, que va también a dar origen después a la androstenediona mediante la acción de la 3-beta hidroxidehidrogenasa. Bien, este es el esquema básico de cómo una hormona, que puede ser tanto la ADH como la angiotensina 2, que actúa a nivel de la capa glomerular, pero es una estructura básica de cómo se forman la síntesis de las hormonas tiroideas. En un receptor de membrana va a actuar algunas de estas hormonas que mencionábamos, actuando en general asociados a una proteína G estimulatoria que va a favorecer el paso de ATP a AMP cíclico, que va a fosforilar una proteínquinasa y de esta manera la va a hacer activa, y de esta forma esa va a activar a proteínas que van a activar a la colesterol esterasa o esteril colesterol esterasa, que va a escindir los ésteres del colesterol de manera tal que es de esa forma como ingresa el colesterol a la célula, y de esta manera el colesterol libre, a través también, ya vamos a ver, de la acción de una proteína que es la proteína STAR, va a permitir el ingreso a la mitocondria, donde va a comenzar una serie de actividades enzimáticas que en general están asociadas a las enzimas de la gran familia de las P450, y de esa forma, a través de intercambio de productos entre mitocondria y retículo endoplásmico, luego va a salir el producto final de hormonas esteroideas que van a difundir hacia la sangre. Ahora vamos a ver con más detalle algunas de estas situaciones. Este es el mecanismo básico que tiene la ACTH en las células que secretan cortisol, sobre todo en las dos zonas internas de la corteza suprarrenal. Ya dijimos que la ACTH tiene estímulo, o vamos a explicar con más detenimiento que tiene estímulo sobre la capa también glomerular, pero es más importante este estímulo sobre las dos capas internas de la corteza suprarrenal. Esta hormona va a actuar a nivel de un receptor que está en la membrana, ¿sí? Asociado, como dijimos, a proteína G, actúa sobre la adenilciclasa pasando ATP a AMP cíclico, y esto está asociado a una proteína quinasa A que va a escindir el colesterol que estaba acumulado en gotas de lípido que habían ingresado en forma de LDL, asociado a ésteres de colesterol, lo cual va a permitir el ingreso del colesterol, eh, colaborando para este ingreso del colesterol adentro de la mitocondria, esta proteína STAR, que es una proteína que permite el paso de colesterol desde la membrana externa a la membrana interna de la mitocondria, donde ya dijimos que comienza la acción de enzimas que tienen que ver con la familia del citocromo P450. De esa manera, el primer elemento va a ser la pregnenolona, y de ahí sigue todo el resto de la cadena. Tenemos que saber que ACTH actúa no solamente favoreciendo esta serie esta cadena de hechos que terminan escindiendo al colesterol de los esteroides del colesterol, sino que también estimula a la proteína STAR, la cual colabora para el ingreso del colesterol adentro de la mitocondria. Ahora,
eso fue lo que ocurre sobre todo a nivel de las dos capas internas de la corteza. Pero ¿qué ocurre en la zona glomerular, donde la estrella o la hormona que va a salir en mayor cantidad y con mayor potencia es la aldosterona? Ahí actúa, además de la ACTH, la angiotensina 2. La angiotensina 2 que también entonces favorece no solamente el ingreso del colesterol, sino también la acción sobre las últimas fases de la formación de la aldosterona, es decir, el pasaje de corticosterona a hidroxicorticosterona, sino también el pasaje de hidroxicorticosterona a aldosterona a través de la acción directa sobre la aldosterona sintetasa. Esto se da sobre todo a nivel, por supuesto, de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Y cuáles son las funciones, en definitiva, o la función más importante de la aldosterona? Y bueno, induce el incremento de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio e hidrogeniones en los túbulos, sobre todo en el conducto colector. Y esto lo hace bajo los estímulos de básicamente de dos bajo la influencia básicamente de dos estímulos importantísimos. Uno es la angiotensina 2 y el otro es de los altos niveles de potasio en plasma. También ante la disminución de la concentración de sodio, por supuesto, ante la caída también de la presión arterial, del volumen, y también a nivel de la ACTH. No olvidemos que también es mínima la acción, pero también la ACTH también tiene alguna acción. Entonces podemos decir que ante una disminución de la presión arterial se activa lo que se conoce como el sistema renina-angiotensina aldosterona, la cual y es entonces la angiotensina 2 la que va a actuar a nivel de la corteza para la producción de la aldosterona. Ya dijimos entonces, básicamente es a nivel de riñón, pero también esta reabsorción de sodio se da a nivel de no solo en orina, sino también en sudor, en saliva y en jugo gástrico. ¿Sí? Ingresa el sodio a la célula tubular por transporte activo y se intercambia por potasio y también por hidrogeniones, y ya lo vamos a ver con más detalles, y esto es lo que también aumenta, por supuesto, la diuresis de potasio y la acidez titulable en orina. Pero ¿cómo es la regulación de la secreción de la aldosterona? Ya hablamos, ACTH hipofisaria, mínima acción, pero no hay que no mencionarla. Renina de riñón a través de la angiotensina 2. Y muy importante, uno de los estímulos muy potentes que tiene es el aumento del potasio, porque vemos que ante pequeñas variaciones en la concentración sérica del potasio, sabemos que entre 3,5 y 5 es 4,5 aproximadamente es la concentración normal del potasio en miliequivalentes. Ante mínimas variaciones tenemos una alta muy importante, una alza muy importante en la concentración plasmática de la aldosterona. ¿Qué características tiene la aldosterona? Bueno, es muy potente, tiene el 90% de toda la actividad mineralocorticoide. La desoxicorticosterona también se libera en alguna proporción, pero tiene el 3% de la potencia que tiene la aldosterona. Va muy poco unido a proteínas, por lo tanto la vida media va a ser muy corta, de 15 a 20 minutos. Es degradada en general y conjugada como tetrahidroglucurónido en el hígado. Algo se degrada 18 glucurónido también en hígado y riñón. En una
en una conversión que se hace a pH 1 y es una conjugación que se llama ácido lábil. El 1% es excretado por orina de forma libre, el 5% como este conjugado ácido lábil y el 40% como tetrahidroglucuronio. Básicamente, como es entonces la acción para la liberación de esta hormona. En general, cuando tenemos una caída del volumen o de la presión, sí, en general la caída del volumen que llega a nivel del riñón, acá en el aparato yuxtaglomerular del riñón se detecta tanto la caída del volumen como también la caída del sodio en los túbulos distales, y esto es el estímulo fundamental para la producción de renina. La renina en sangre va a convertir el angiotensinógeno que sale del hígado en angiotensina 1, y cuando pasa a nivel de los pulmones, la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora, la ECA, de angiotensina, va a pasar a angiotensina 2, la cual va a tener dos acciones. Ya en primera instancia va a actuar a nivel de los vasos y va a producir vasoconstricción, pero también va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal para que la aldosterona produzca sus efectos básicamente a nivel de los túbulos contorneados distales y sobre todo en el colector, reabsorbiendo sodio y secretando potasio e hidrogeniones, como ya lo mencionábamos. Entonces, ante una disminución de la presión arterial, se genera angiotensina 2, actúa en la médula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, y esa aldosterona va a incrementar la reabsorción de sodio y secreción de potasio en los túbulos distales y colectores del riñón. No olvidar también los altos niveles de potasio en plasma como estímulo para la liberación de la aldosterona. Otro efecto importante, porque ya vamos a ver que también tiene efectos sobre el estado ácido-base, es la formación intracelular de protones a través del dióxido de carbono y la formación de bicarbonato, que se reabsorbe y el protón se secreta, y de esta manera va al túbulo y se pierde en orina. Por lo tanto, tenemos mayor acidez titulable y tenemos a largo plazo una persona que tiene aumentada la aldosterona, también puede haber una alcalosis metabólica. ¿Cómo es el mecanismo íntimo en las células principales del conducto colector de la nefrona? La aldosterona va a actuar, por supuesto, a través de receptores intracelulares, como todos los esteroides, que pueden estar generalmente intracelulares y algo otro en el núcleo, pero básicamente estos intracelulares. La aldosterona ingresa, se une a el receptor de mineralocorticoides y viaja junto a él hacia el núcleo, de manera de estimular la transcripción de proteínas, y estas proteínas habitualmente, en este caso, van a ser las que favorezcan la formación de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual saca 3 sodios e ingresa 2 potasios adentro de la célula. Este mecanismo básico es lo que le da la energía a los canales de sodio, que también son favorecidos o formados una vez que ingresa la aldosterona dentro de la célula. Forma canales que se le llaman ENaC, canal epitelial del sodio, que permite el ingreso de sodio que va por el túbulo adentro de la célula, y por lo tanto después el pasaje
hacia la zona vasolateral y hacia la sangre. Esto es la reabsorción, la recuperación del sodio que se ha filtrado. Y por supuesto, como contrapartida, la salida del potasio también por un canal específico, todo esto favorecido por la acción de la aldosterona intracelularmente. Aquí vemos entonces cómo no es solamente el angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, lo que va a traer como consecuencia la liberación, la producción de la aldosterona, sino que también tenemos la acción de la ACTH, de la hipófisis, va a actuar en la adrenal liberando la aldosterona, y también esto va a tener los mismos efectos. Aumento de la secreción de potasio y de protones y reabsorción de sodio, lo cual en definitiva en algún momento llevaría al aumento del volumen de líquido extracelular y de la volemia, aumentar la presión, y esto disminuir los niveles de renina y angiotensina, que son factores que generalmente estimulan también la glándula, la corteza adrenal en su capa glomerular. Este aumento de la volemia después de la acción de la CTH y de la angiotensina en general también estimula un factor muy importante, que es el factor o hormona natriurética atrial, la cual tiene como importancia la de inhibir la acción de la aldosterona, ¿sí? Actúa en el túbulo, en la adrenal, inhibiendo la acción de la aldosterona. Y ya bueno, en este esquema final, lo mismo entonces, la acción conjunta tanto de la ACTH como de la angiotensina 2 en su receptor AT1A y el aumento de el potasio, para entre todos en conjunto favorecer la síntesis y liberación de la aldosterona actuando en distintos lugares, ¿sí? Todas estas favorecen el ingreso del colesterol y la desesterificación del colesterol, es decir, la posibilidad de que el colesterol esté libre adentro de la célula, y que también actúan estas hormonas favoreciendo la proteína STAR, que es la que ingresa el colesterol libre adentro de la mitocondria, donde se van a ir formando las distintas hormonas esteroideas. Y básicamente en la glomerular, donde se va también a estimular la aldosterona sintetasa, también por las proteinquinasas favorecidas por la angiotensina 2 y por la CTH, para que la corticosterona pase definitivamente a aldosterona y después pueda ser liberada de la célula para ir a actuar a el túbulo colector a nivel renal. Para poder ver también los efectos de estas hormonas, muchas veces recurrimos a la ejemplificación a través de algunas anomalías que se producen en la secreción de estas hormonas. En este caso, un aumento de la secreción de mineralocorticoides sería el síndrome de Cohn, que es el hiperaldosteronismo primario, habitualmente producido por un tumor a nivel de la glomerulosa de la corteza suprarrenal, y esto va a traer como consecuencia una hipopotasemia marcada, un aumento en el volumen sanguíneo y por supuesto una elevación también de la concentración del sodio plasmático, todo lo cual va a llevar a una hipertensión arterial.
por supuesto va a cursar este hiperaldosteronismo cuando es primario con un descenso de la renina plasmática por retroacción negativa. En algunas ocasiones va a haber alteraciones a nivel muscular. Primero puede comenzar con calambres, pero después puede realmente llegar a ocurrir hasta parálisis musculares, ¿sí? Todo esto entonces va a llevar un aumento del sodio, aumento del agua, una disminución del potasio y una disminución también de los protones, de tal manera que vamos a tener un aumento del volumen sanguíneo y de la presión, y generalmente una acidosis metabólica. Tratamiento, por supuesto, la extirpación del tumor. Bien, pasamos ahora a los glucocorticoides, estas hormonas esteroideas formadas a nivel de la capa más grande de la corteza suprarrenal. 75% ocupa la capa fascicular de la corteza suprarrenal, los cuales son los glucocorticoides. Los múltiples efectos de los glucocorticoides son desencadenados por su fijación a los receptores que les son propios, y los complejos así formados entre el esteroide y el receptor van a actuar como factores de transcripción, ¿sí?, que van a ir hacia el núcleo, ¿sí?, activar la transcripción de algunos segmentos del ácido desoxirribonucleico. Esto a su vez causa, a través del ácido ribonucleico mensajero, el RNA mensajero, la síntesis de enzimas, ¿sí?, o la modificación de la síntesis de enzimas o de proteínas que modifican la función celular. Como decíamos, las acciones son múltiples de los glucocorticoides, y sobre el metabolismo intermediario debemos decir que básicamente activan el catabolismo, ¿sí?, el catabolismo, y a excepción de lo que puede ocurrir a nivel del hígado, en general aumenta el catabolismo proteico, ¿sí? Como decimos, puede que a nivel del hígado esto no ocurra, pero sí en general en todos los órganos aumenta el catabolismo proteico. Y esto da por supuesto el aumento de los aminoácidos en sangre, los cuales van a servir de sustrato en el hígado para la formación a través de la gluconeogénesis de glucosa. También aumentan los depósitos de glucógeno, pero sobre todo aumentos de glucosa que pasan a sangre, y que por lo tanto podemos decir que también esta es una hormona como las catecolaminas hiperglucemiante. Esta glucosa es de suma importancia porque es el sustrato básico fundamental para el cerebro y el corazón, para la acción, el buen funcionamiento del cerebro y corazón, donde no existe otra acción que tienen los glucocorticoides, que es una acción antiinsulínica en el resto de los tejidos. Esto no ocurre en cerebro y corazón, y sí en otros tejidos. También debemos decir que actúa sobre las grasas como lipolítico, ¿sí? Ya vamos a explicar también un poco con más detenimiento que hay una gran acción lipolítica, sobre todo a nivel periférico, y esto nos permite otro sustrato también que aumenta a nivel de sangre, que son los ácidos grasos y el glicerol, que son también sustrato para la formación de glucosa a nivel hepático a través del mecanismo que mencionábamos de la gluconeogénesis. Entonces decíamos, a nivel de las proteínas, disminución de la síntesis proteica en la gran mayoría de los tejidos, a excepción del hígado, ¿sí?
donde sí se estimula la síntesis de proteínas, incluyendo algunas que se exportan también al plasma, ¿sí? Y este gran catabolismo proteico que se ve sobre todo a nivel de las proteínas del músculo, nos da el aumento de la concentración plasmática de aminoácidos que servirán como sustrato para la gluconeogénesis, como ya mencionábamos. Con respecto a los lípidos, generalmente induce una lipólisis, ¿sí? Periférica, pero hay una distribución de las grasas a nivel central, de manera tal que hay una acumulación de grasas a nivel del tórax, también a nivel del abdomen y a nivel del cuello, que es típico de lo que después vamos a mencionar, que es el síndrome de Cushing, que es el aumento de los glucocorticoides en sangre. Los hidratos de carbono, dijimos que están aumentados la glucosa, sobre todo básicamente por el aumento de los sustratos de aminoácidos y de ácidos grasos en el hígado y la estimulación de la gluconeogénesis, que además se empeora esta diabetes por aumento de los glucocorticoides, porque hay una disminución de la acción de la insulina a nivel de todos los tejidos, también inducida por el cortisol. Entonces, para seguir ejemplificando, esto sirve solamente para que sea más fácil la incorporación de los conocimientos. Catabolismo proteico, tanto a nivel de los músculos, sobre todo de las proteínas que tiene el músculo, y también a nivel de la dermis, lo cual adelgaza la piel y colabora para lo que ya vamos a ver también en el exceso de glucocorticoides, que es el síndrome de Cushing, para que se formen estrías en la piel. De ese catabolismo proteico, los aminoácidos sirven para sustrato de la gluconeogénesis y la formación exagerada de glucosa. Esta glucosa es, como decíamos, el sustrato de energía para muchos órganos, pero como hay un efecto de inhibición de la acción de la insulina o de la utilización de la glucosa en todos los tejidos, se empeora generalmente la diabetes, porque no se pueden utilizar a nivel de los tejidos, salvo a nivel cerebro y corazón. Los glucocorticoides también actúan sobre el metabolismo del agua, aumentando la tasa de filtración glomerular más aún que los mineralocorticoides, y justamente con ese parecido que tienen entre la molécula del cortisol y la aldosterona, es que comparten estas funciones. Por lo tanto, también tiene retención de agua y de sodio, lo cual se manifiesta en el síndrome de Cushing como una retención de líquido, sobre todo a nivel de la cara, y esto permite ese llamado cara de luna llena que ya vamos a ver en el síndrome de Cushing. Los efectos sobre las células sanguíneas generalmente disminuye eosinófilos, basófilos y linfocitos por secuestro en general en vasos y pulmones. Esto de la disminución de los eosinófilos es importante porque disminuye de esta manera algunas cuestiones que tienen que ver con alergias. Aumenta sin neutrófilos, plaquetas y eritrocitos, y disminuye la actividad mitótica linfocitaria, y esto es generalmente a la disminución de la secreción de interleuquinas 2. Vemos cómo los mastocitos habitualmente que liberan histamina y que generan una serie de reacciones como incremento de la permeabilidad
capilar y esto hace que migren las células de la inflamación hacia el lugar de la inflamación, muchas veces ocasionando situaciones de una hiperreactividad en situaciones de inflamación, también que producen vasodilatación y broncoconstricción y edema e inflamación, generalmente todo esto por una hiperactividad de los mastocitos, se ven disminuidos por la acción de los glucocorticoides, que sabemos que también inhiben la degranulación de estos mastocitos, impidiendo este efecto tan potente por la liberación de la histamina desde los mastocitos. Debemos hablar de que hay una acción permisiva sobre el glucagón y catecolaminas dada por los glucocorticoides. ¿Qué quiere decir? Que con pequeñas cantidades de glucocorticoides colaboran con la actividad de tanto de glucagón como de catecolaminas. De esta manera se intensifican los efectos calorigénicos, lipolíticos, la respuesta presora vascular y la broncodilatación que generalmente aportan habitualmente las catecolaminas. Con respecto a la reactividad vascular, en situaciones de colapso vascular, generalmente se produce un aumento de la entrada del líquido dentro de los vasos y una vasoconstricción, y de esta manera colaboran para la disminución del shock vascular. Una función muy importante de los glucocorticoides es la resistencia al estrés. Por supuesto, ante distintas situaciones estresantes, lo primero que va a actuar va a ser el sistema nervioso simpático. Y generalmente esto lo va a hacer muy rápido y es de duración corta, aumentando la frecuencia cardíaca, disminuyendo la irrigación al tracto gastrointestinal, aumentando la midriasis. En realidad, esa respuesta es una respuesta rápida del sistema de lucha y de huida, y es un aumento transitorio, pero esto se ve apoyado por la acción del cortisol, que también aumenta debido al estímulo nocivo que va a aumentar la ACTH. Esto va a dar una respuesta vital. Se activa el sistema simpático medulo suprarrenal, y también a través de la acción permisiva que ya habíamos mencionado del cortisol sobre el sistema simpático. Aumenta también rápidamente el líquido del sistema vascular, y de esta manera se modifica el estrés que podría llegar a ser, por ejemplo, en situaciones de caída brusca de la presión arterial, una hemorragia y demás. ¿Cuáles son básicamente entonces las acciones? Ya las mencionamos, pero podemos decir que cualquier situación de estrés va a excitar al hipotálamo, y este es el que va a producir la CRH, que ya decíamos actúa sobre la hipófisis anterior y aumenta la ACTH. En la corteza suprarrenal, en la capa fascicular, va a aumentar el cortisol, lo cual aumenta la glucosa, moviliza proteínas, moviliza grasas, estabiliza los lisosomas, y esto, aumento del cortisol, va a inhibir rápidamente a nivel de hipófisis y en hipotálamo, ¿sí? Como retroalimentación negativa. Todos estos factores entonces van a actuar sobre el hipotálamo, el dolor, el estrés físico y emocional,
pero también hay una acción que tiene que ver con el ritmo circadiano, independientemente de todo esto, que produce liberación tanto de SRH, ACTH y como consecuencia también el aumento del cortisol en distintas etapas de el día. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la regulación de la vigilia y el sueño. Y así vemos entonces que tenemos elevación de glucocorticoides, sobre todo en horas, un par de horas generalmente antes de levantarnos, ¿sí? Es distinto en cada individuo, pero estas son elevaciones eh, eh, que de la glucosa que nos despiertan. Previo a las elevaciones estas de glucosa, también tenemos, por supuesto, la elevación de la ACTH que se libera previamente y es lo que va a ser el estímulo para la liberación del cortisol. Esto es lo que se conoce también como la acción de el ritmo circadiano sobre la liberación de el cortisol. Con respecto al transporte, el metabolismo, la excreción, podemos decir que está en un 90% generalmente unido a la globulina fijadora de corticoide, una globulina específica que lo transporta en sangre, y eso hace que la vida media sea un poquito más larga que, por ejemplo, la aldosterona, de 60 a 90 minutos. El cortisol se metaboliza en hígado generalmente como tetrahidrocortisol conjugado también con glucurónido, y gran parte de esto va a la circulación enterohepática y heces, y 10% también va conjugado con sulfato en eliminación por heces. ¿Cuáles son las anomalías de la secreción de los glucocorticoides? Generalmente el que estudiamos es el del síndrome de Cushing, ¿sí? Que es el hipercortisolismo primario, aquel que se produce por un tumor habitualmente a nivel de la fascicular de la corteza suprarrenal, pero también puede ser secundario si es hipofisario, terciario si es hipotalámico, también puede haber secreción ectópica de ACTH y también puede ser medicamentoso. Muchas pacientes vemos que tienen un consumo crónico y elevado de glucocorticoides, y esto produce todos los efectos que da la hormona cortisol en elevadas concentraciones, que dijimos sobre todo es catabólico proteico de los músculos, de las proteínas de los músculos. Por lo tanto, vamos a tener escaso desarrollo muscular, y esto va a traer debilidad muscular. Hay un edema facial que está dado por esta cara de luna llena, que está dado generalmente por el efecto mineralocorticoide de los glucocorticoides, y acné e hirsutismo, que va a estar dado por el efecto androgénico de los glucocorticoides, ya que también se asemeja la molécula entre glucocorticoides y los andrógenos liberados en la suprarrenal. Va a haber hipertensión, va a ser diabético generalmente. Esta persona con síndrome de Cushing va a tener estrías rojo-vinosas, se le dicen, pues son generalmente estrías nuevas a nivel del abdomen, y esta distribución de la grasa a nivel central y a nivel periférico, generalmente lipólisis. También acumulación de grasas, por ejemplo, por supuesto a nivel de la nuca, en el cuello, lo que le llamamos jiba de búfalo. Esto es lo que les mencionaba. Piel va a ser delgada y es una adiposidad centrípeta, bien en el centro, con joroba de búfalo. Con respecto a la disminución de las hormonas
de la corteza suprarrenal, podemos mencionar la insuficiencia cortico suprarrenal o enfermedad de Addison, que generalmente se da por un cáncer o por destrucción tuberculosa de toda la corteza suprarrenal, y es el fracaso de toda la corteza suprarrenal para fabricar hormonas. Por lo tanto, vamos a tener los efectos más marcados por déficit de mineralocorticoides, el descenso del volumen extracelular, la hiponatremia e hiperpotasemia y la acidosis. Por supuesto, también se va a reducir el gasto cardíaco y generalmente puede haber muertes por shock hipovolémico. Con respecto a los glucocorticoides, al déficit de los glucocorticoides, va a haber hipoglucemia severa, y sobre todo es la que se presenta entre las comidas. Va a haber reducción de la movilización de proteínas y de grasas de los tejidos, aumento de la sensibilidad al estrés y también pigmentación melánica. Tengamos en cuenta que no va a haber retroacción negativa sobre la propiomelaanocortina que les mencionaba, que es la hormona de la cual se origina el ACTH y también la melanocito estimulante. Terminando ya con la última capa de la corteza suprarrenal, la reticular, la que produce los andrógenos suprarrenales, básicamente de hidroepiandrosterona y androstenediona. Podemos mencionar la forma en la que estos esteroides se regulan, y al igual que los glucocorticoides, la acción viene desde la núcleos paraventricular del hipotálamo, donde se libera la CRH y que actúa a nivel de la pituitaria o glándula hipofisaria anterior, donde se produce y se libera la ACTH, que va a actuar a nivel de la capa reticular de la corteza suprarrenal, produciendo andrógenos leves que van a dar su retroalimentación negativa también sobre hipófisis, sobre el hipotálamo. ¿Qué efectos son los que producen los andrógenos suprarrenales? En general, estos promueven, a diferencia de los corticoides, producen anabolismo proteico y crecimiento. Por supuesto, son muy leves, la reacción es leve, son andrógenos de baja acción, 20% de la actividad de la testosterona, y por lo tanto un efecto masculinizante muy leve. Generalmente a nivel de las mujeres, los andrógenos ejercen algunos efectos muy discretos. Habitualmente puede ser los responsables de gran parte del crecimiento del vello axilar y púbico en las mujeres, pero también el aumento de la libido o la producción de la libido. Está controlado no por gonadotropinas, a pesar de ser hormonas sexuales, sino por la acción de la ACTH. Pueden producir entonces algunos cuadros como la pseudopubertad precoz en hombres prepúberes, aumentando los caracteres sexuales secundarios sin crecimiento testicular. El síndrome suprarrenogenital en mujeres prepúberes y adultas, esto significa una masculinización en estas mujeres prepúberes, y pseudohermafroditismo femenino cuando hay un aumento de estas hormonas intraútero antes de las 12 semanas. Este es el ejemplo de la pseudopubertad precoz, donde hay un aumento de los genitales sin incremento de la masa testicular. Y los efectos que vamos a ver generalmente son por déficit de alguna de las enzimas productoras de estos de toda esta cascada de hormonas que se producen a nivel de la corteza suprarrenal, y estos déficits, que generalmente son incompletos, pero pueden ser completos y habitualmente esto lleva a la muerte, genera lo que se llama la hiperplasia suprarrenal
congénita, ¿sí? Porque en general, como no hay retroacción negativa, aumenta en todos estos cuadros la ACTH, lo cual incrementa el tamaño de las glándulas suprarrenales. Cuando hay una hiperplasia suprarrenal congénita completa, no hay paso ni siquiera del colesterol a la pregnenolona, ¿sí? No actúa ni la desmolasa, por lo tanto no hay andrógenos, es feminizante y generalmente es una hiperplasia suprarrenal tan difusa que lleva a la muerte. Pero podemos hablar de la primera hormona, la que pasa pregnenolona a progesterona, es decir, el déficit de la 3-beta deshidrogenasa, y esto lleva a una hiperplasia suprarrenal congénita con virilización, porque en general se vuelcan toda la formación de hormonas esteroideas hacia la formación de los andrógenos y por lo tanto es virilizante. Pero no hay glucocorticoides ni tampoco formación de mineralocorticoides y por lo tanto, si esto es elevado, puede llegar a ser mortal. Esto para que recuerden cuál es la enzima que no estaría produciéndose en buena cantidad, que es la 3-beta deshidrogenasa, por lo tanto no hay pasaje para la formación de aldosterona, pero tampoco para la formación del cortisol, ¿sí? La vía se desvía para acá y va a la formación entonces de los andrógenos. O los déficits también pueden ser parciales de 21 beta hidroxilasa o de 11 beta hidroxilasa. Si el déficit es de la 21 beta hidroxilasa, también es una hiperplasia suprarrenal congénita con virilización, pero en este caso es desalificante, es decir, va a disminuir el sodio corporal porque generalmente no se van a formar mineralocorticoides, pero pueden formarse algunos glucocorticoides, además de los andrógenos, de los andrógenos de la capa reticular. O puede haber un déficit parcial también de la 11 beta hidroxilasa y por lo tanto es una hiperplasia suprarrenal congénita con virilización, pero en este caso es hipertensiva, porque aquí sí va a aumentar mucho desoxicortisol y desoxicorticosterona, y estos tienen una importante acción mineralocorticoide, por lo tanto va a haber retención salina e hipertensión arterial. Por supuesto, como la hiperplasia suprarrenal congénita, en todas va a estar aumentada la ACTH. Los defectos estarían aquí y aquí, de los déficits que hemos mencionado. Y esto, a modo de repaso, para que veamos cómo vean todas las capas, la glomerulosa, fascicular y reticular, con su correspondiente hormona, aldosterona, glucocorticoide para la fascicular y andrógenos para la reticular, y la acción de los mineralocorticoides que van a ser estimulados por la acción de la angiotensina previamente por la renina, y esta generalmente por acción de la disminución de sodio o de volumen o el aumento de potasio. Todo esto es lo que va a aumentar la producción de aldosterona, la cual va a actuar a nivel del túbulo colector, reabsorbiendo agua y sodio y secretando potasio e hidrogeniones, ¿sí? A nivel de los glucocorticoides, la acción que ya mencionábamos del aumento de la glucosa
a través de la acción en el hígado de la gluconeogénesis y de la lipólisis periférica y la lipogénesis central, pero sobre todo la acción de la lipólisis que va a dar sustrato, además de la proteólisis generalizada en todos los órganos, a excepción del hígado, van a dar los sustratos para la formación de la gluconeogénesis, del aumento de la glucosa a nivel de sangre, es decir, una diabetes generada por el aumento del glucocorticoide. Con respecto a los andrógenos, lo que hablábamos, poca acción, sobre todo aumentar en la mujer la libido y la producción de vello axilar y púbico. A nivel medular, lo que decíamos, la liberación es una respuesta de huida, de pelea o de huida, dada por el estrés agudo y la respuesta de la liberación de adrenalina, que va a actuar sobre todo 80% de adrenalina, 20% de noradrenalina, que va a actuar a nivel de distintos órganos para aumentar la respuesta a este estrés, favorecer la respuesta a este estrés, vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y demás. Espero que les haya servido. Cualquier cosa estoy a su disposición.